Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, agradecer al Centro de Desarrollo Profesoral de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por esta invitación y al mismo tiempo felicitarles por la iniciativa de virtualizar los contenidos del Diplomado en Pedagogía Universitaria de esta universidad. Estamos ante un tema verdaderamente importante para nuestras instituciones de educación superior y espero hacer una breve exposición que genere muchas inquietudes y que nos permitan tener un productivo y constructivo diálogo. El tema que nos convoca hoy es el del plagio en educación superior, implicaciones y estrategias para evitarlo. Algunas palabras claves que me parece importante traer a colación al principio para que se nos graben en la cabeza son estas: plagio, copy-paste, originalidad, integridad, cita o citas, o citación, paráfrasis y cultura. Y algunas precisiones que quisiera hacer antes de iniciar es que, bueno, voy a hablar principalmente de la perspectiva de la República Dominicana, es decir, desde las implicaciones legales dominicanas, de acuerdo a las leyes de la República Dominicana que regulan la propiedad intelectual, pero al mismo tiempo voy a hacer una perspectiva de la universidad, aunque evidentemente que casi todo lo que diga de las universidades se puede extrapolar por analogía a la educación en sentido general, incluso a ámbitos profesionales, no necesariamente relacionados a la educación, sino a la creación principalmente literaria y artística, o en el marco general de las obras intelectuales. Y bueno, voy a hacer una perspectiva de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, partiendo de que el grueso de los participantes están vinculados a la universidad y es principalmente la realidad que conozco desde una perspectiva disciplinaria, que espero que nos sirva como un ejemplo de lo que hacen algunas universidades para enfrentar el plagio. Y dicho esto, me pregunto por qué hay que hablar de plagio en la universidad. Una pregunta que me hago desde hace muchos años, que tengo la oportunidad de dialogar con estudiantes, principalmente universitarios, que están o realizando trabajo de investigación o textos o investigaciones en términos general. Y yo les hago la invitación, un ejercicio que les invito a que hagan, puede ser ahora o puede ser en otro momento, de entrar a Google, hacerlo ahora y volverlo a hacer luego y poner simplemente plagio universidad. Yo le he hecho ahí una captura de pantalla de lo que hoy aparece y vamos a ver que es un tema que verdaderamente se mantiene siendo noticia todos los días, todas las semanas. Es un tema que tiene dimensiones sociales, académicas, pero también políticas, como verán de hecho en algunas de las noticias que les presento a continuación. O por ejemplo, en vez de plagio universidad, plagio tesis, y van a ver también cómo noticias recientes en distintas partes del mundo hablan del tema del plagio y cómo es noticia tanto para la educación como la sociedad en términos generales. Les copio ahí un artículo que me parece muy interesante, es un artículo del año 2015, bueno, es un reportaje del periódico El País, donde Carlos Otiniano Pulido habla de la guerra que enfrentamos las universidades contra el copy-paste. Incluso hace cuenta ahí la anécdota de la profesora Zulema Calderón de la Universidad Francisco de Vitoria en España, donde hace un ejercicio con sus estudiantes de primer año de la carrera de Derecho y les asigna una investigación sobre grandes juristas de la historia, y ahí detalla algunos de ellos. Y ella relata que lo más sorprendente para ella, más que el plagio en sí mismo, fue el desconocimiento de los estudiantes de que lo que estaban haciendo implicaba un plagio o implicaba algún tipo de irregularidad. Y eso yo pienso que para tener un punto de partida nos revela que el tema del plagio es un tema cultural, es un tema de arrastre, es decir, es un tema de cultura académica, donde de alguna manera el estudiante viene de una educación secundaria donde hace esto de manera corriente, entonces llega al mundo universitario y repite los mismos patrones. Por tanto, digamos que para tomarlo de punto de partida hay que decir que el plagio es un problema cultural, hay una cultura de plagio. Y aquí les señalo, solo por citar algunos ejemplos, algunas noticias que fueron en su momento relevantes. 2015, dimisión del ministro de Defensa alemán por plagiar su tesis doctoral.
2012, dimisión del presidente de Hungría tras ser acusado de plagiar su tesis doctoral. Dimisión de la ministra alemana de Educación por presunto plagio de una tesis, 2013. Una acusación de plagio del presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, donde le acusaban de plagiar el 30% de su tesis, y un artículo de la BBC Mundo donde cita un poco en términos críticos la respuesta del presidente y sus asesores, llamando a eso que realmente se pudo evidenciar que era plagio, un error de estilo o plagio, o de alguna manera, bueno, unas comillas que faltaban. Y eso lo llevó a la BBC a titular este artículo, error de estilo o plagio, lo que el incidente de Peña Nieto en México dice del rigor académico en América Latina. Bueno, y pongo por último algunas cosas que se discutieron en España recientemente, el año pasado, sobre presunto plagio del presidente actual del gobierno español, que obligó a que tuviera que hacer pública su tesis doctoral. Y bueno, todavía es un tema discutido, aunque recientemente pude ver que el Tribunal Supremo Español había desestimado la denuncia por plagio. Pero bueno, esto para decir que el plagio es un tema socialmente relevante y continuamente relevante. Vuelvan a hacer el ejercicio y van a ver que hay continuamente casos de plagio en el ámbito universitario, mayormente vinculado en países desarrollados a tesis doctorales, pero no necesariamente. Les pongo aquí el reglamento de disciplina de la universidad, y vale decir que para los estudiantes principalmente, la universidad tiene un reglamento disciplinario que, entre las conductas que norma y que castiga, como veremos rápidamente más adelante, está todo tipo de fraude en cualquier tipo de trabajo académico, y hay precedentes en la universidad de comisión de plagio sometida al comité de disciplina y con su respectiva sanción en la institución. Y les respondo, ¿por qué hablar de plagio en la universidad? Mis perspectivas. Primero, porque en la universidad se piden y exigen trabajos originales. No se trata de la mera recopilación de lo que dijeron otros, sino del aporte individual del estudiante que piensa y que aporta a partir del tema que investiga. Todos los que investigan recordarán esta famosa frase de subirse a hombros de gigantes, ¿verdad? Lo que hacemos cuando investigamos es subirnos a hombros de gigantes, partimos del conocimiento existente y generamos conocimiento nuevo. No se trata de repetir lo que ha dicho otro, porque si no, entonces no, ¿cuál es nuestro aporte? Porque evitaríamos el avance de la ciencia y el conocimiento. Y realmente, porque los riesgos de cometer plagio actualmente son realmente altos. Son altísimos los riesgos de cometerlos, pero son también altísimas las posibilidades de detectarlo. Antes, para plagiar, por lo menos digamos que había que tomarse el trabajo de escribir un manual o párrafos enteros, y ahora bastaría con 2 clics en una computadora para que se pueda reproducir literalmente lo que encontramos en un texto a otro. La exposición se va a centrar en 3 únicos puntos. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de plagio? Para partir de una definición uniforme, qué implicaciones tiene y algunas estrategias que les propongo para evitar cometer el plagio o evitar ser acusados de cometer plagio. Y me gusta siempre la definición de la Real Academia de la Lengua para este y todos los conceptos que manejamos en el idioma que hablamos. Y la RAE define plagio como acción-efecto de plagiar, y define plagiar como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Y eso es algo que sí me parece importante que tengamos claro. ¿Qué es plagiar? Es copiar en lo sustancial obras de otros y atribuirnos nosotros la autoría de esas obras. Y podemos ponerle otros nombres un poquito más modernos, como copy-paste, copiar y pegar. O, por ejemplo, podríamos decir que plagio es copiar un texto cambiando solo algunas palabras. Esto es usual referirse a los estudiantes que creen que cambiando algunas palabras, algunos sinónimos, generan ya un texto nuevo y por tanto no requieren ni cita ni ningún tipo de referencia. Plagiar es el equivalente a negarnos a pensar por nosotros mismos y evitar el avance de la ciencia y el conocimiento, y vale decir que el plagio es una plaga, para que también lo entendamos. ¿Qué tipos de plagio existen? Bueno, también intentando
establecer algunos criterios. Bueno, el plagio burdo, una traducción de una obra ajena sin alterarla en lo más mínimo y firmarla como propia, un corta y pega, burdo, como bien se extrae de la palabra. El plagio puede ser culto, ejecutado con suma habilidad, entreverando párrafos tomados literalmente o casi literalmente de varias obras, sin entrecomillarlos y sin hacer mención de sus autores, con propias consideraciones más o menos pedestres y citas ocasionales de los mismos plagiados y de otros escritores a quienes no plagian, por citar a Lucio Mendieta Núñez en su ensayo sobre el plagio y la investigación, el caso de Juan Comas. El plagio puede ser intencional, hay gente que plagia y sabe que está cometiendo plagio y está dispuesto a asumir los riesgos, digamos que ese, en términos, pensando yo en términos jurídicos, merece todo el peso de las normas sobre sí, y el plagio puede ser no intencional, y como me gusta siempre decir a los estudiantes, prefiero creer y entender, y de hecho así creo, ahí se encuentra la mayoría de la gente, y probablemente la mayoría de los que se interesan en participar en un webinar sobre plagio, porque lo que quieren es evitar ser acusados de plagio sin tener la intención de cometerlo. ¿Qué implicaciones tiene el plagio? Bueno, éticas. Evidentemente, plagiar es un robo intelectual, es deshonestidad, es falta de integridad, porque es atribuirme la autoría de una obra o de una definición o de uno de los documentos a los que me voy a referir casi a continuación. Y también, además de las éticas, el plagio tiene implicaciones legales. Y principalmente el plagio, implica una infracción al derecho de autor, que como, bueno, los que no son del ámbito del derecho, es importante saber que todas las creaciones del intelecto humano, en términos generales, se pueden dividir en dos grandes áreas, las que son obras literarias y artísticas, y esas las protegemos y les llamamos a esa esfera de protección derecho de autor, o la producción de obras aplicables a la industria o más vinculadas al comercio, como los signos distintivos, marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, y a esa otra área le llamamos propiedad industrial. Pues el plagio normalmente implica una infracción al derecho de autor. Y como les decía que me iba a referir principalmente al ámbito dominicano, en la República Dominicana vale decir que existe una ley de derecho de autor desde el año 2000, que ha recibido algunas modificaciones, pero que mantiene en general su esencia, que es la ley 6500, y esa ley protege obras literarias y artísticas. Y vale la pena decir qué define la ley como obras. Aunque la ley establece un listado enunciativo y no limitativo, dice, y bueno, es bastante extenso el listado, que son obras protegidas por derecho de autor, y esto lo digo para que vayamos pensando sobre qué cosas pueden acusarnos de plagio, sobre qué cosas que utilicemos en el ámbito educativo tenemos que tener el cuidado y adoptar las estrategias a las que me referiré al final para evitar ser acusados por plagio. Es decir, para el derecho de autor constituyen obras todas las obras literarias, es decir, las que se expresan a través de libros, revistas, folletos u escritos análogos, conferencias, alocuciones, sermones, obras dramáticas o dramático-musicales, obras coreográficas y pantomímicas, composiciones musicales con letras o sin ellas, obras audiovisuales a las cuales se asimilan las expresadas por cualquier procedimiento análogo, dibujo, pinturas, arquitectura, escultura, grabado, litografía y demás obras artísticas, fotografías, aquí también un aspecto neurálgico de la protección del derecho de autor, obras de arte aplicado, ilustraciones, mapas, planos, croquis, obras plásticas relativas a geografía, topografía, arquitectura o las ciencias, los programas de computadoras, algo importante para también tener en cuenta quienes sean del área de ingeniería de sistemas, software, ingeniería telemática y áreas similares, programación, las bases o compilaciones de datos, y bueno, y termina la ley de derecho de autor diciendo, en fin, toda producción del dominio literario o artístico o la expresión literaria y artística del dominio científico, susceptible de divulgarse, fijarse o reproducirse por cualquier medio
o procedimiento. Incluso la ley, de la manera más amplia posible, dice conocido o por conocerse. Por tanto, bueno, es que la obra que cito, que uso, es una obra que está en Internet. Eso querría decir que la obra, porque está en Internet, yo no tengo que citar la referencia del autor de la misma. Pues sí, igual que lo haría con un documento en papel. Por tanto, el plagio normalmente se va a referir a obras literarias y artísticas, similares a las que me refería hace un momentito. Se protegen las obras, no las ideas, es algo importante y esto vale la pena decirlo porque normalmente la gente dice, no, porque si yo copio una idea o si yo o alguien me robó la idea, yo digo, bueno, el derecho de autor es muy claro en decir que no protege ideas. Es decir, la idea es algo que está en su cabeza o algo general que no está expresado. El derecho no lo protege. Lo que el derecho protege es la forma como el autor expresa las ideas. Es decir, el texto, el libro, la fotografía. Yo tengo una idea de tomar una foto a la Torre Eiffel en París. Bueno, usted tiene una idea y puede haber tantas fotos, tantas personas existan en el mundo de la Torre Eiffel y usted no podrá reclamar autoría sobre la idea de tomar una foto. Pensemos en un atardecer en la Torre Eiffel. Ahora, mi fotografía de la Torre Eiffel está protegida por el derecho de autor, es mi obra. O siempre me gusta decir, qué sé yo, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme, es la forma como Miguel de Cervantes tuvo de expresar la novela o de iniciar expresamente el Quijote. Se podrán escribir muchísimas más obras de caballería y no podemos acusarnos o acusar a otros autores de plagiar a Cervantes. Ahora decir, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme, es la forma y la obra de Miguel de Cervantes. Importante también decir que se protegen obras originales en derecho de autor y eso también indica que las obras que nosotros hacemos en el ámbito universitario también gozan de protección en el derecho de autor, o sea que lo podríamos ver desde doble perspectiva, tanto nosotros con el uso de las obras de otros, como otros el uso de nuestras propias obras. También decir que la protección nace con la creación de las obras, no es necesario registrar. Uno se podría preguntar, mira, el documento que yo estoy utilizando es un documento que no está registrado en la Oficina de Derecho de Autor o en cualquier institución de otro país que pudiera ser reconocida en el marco legal de la República Dominicana. No, no importa. La ley dice, basta la creación para que se protejan las obras. Y eso vale para todas las obras a las que me refería antes. Y también decir que en derecho de autor, esto es jurídico, pero trato de trasladárselos en el contexto, en el contexto del plagio, a un autor de una obra literaria y artística se le reconocen dos derechos. Unos derechos que son económicos, que se llaman patrimoniales, que tiene el autor toda su vida o a quien el autor le haya legado o sí, legado sus obras o cedido, y hasta 70 años después de muerto el autor. Por eso uno verá muchísimos autores cuyas obras todavía están protegidas, aunque hayan pasado ya muchos años, pero dejarán de estarlo desde una perspectiva económica cuando pasen a lo que en derecho se llama el dominio público. Es decir, que la obra podrá ser usada de manera libre, pero hay unos derechos que el autor nunca pierde, que son perpetuos, que son unos derechos morales, como el derecho del autor a la paternidad de su obra. Es decir, no importa que hayan pasado 500 años de la muerte del autor, el autor tiene el derecho y sus causavientes o herederos de ejercer el derecho a que sus obras sean asociadas a su nombre. Es decir, de ser reconocidos como los dueños y los padres de esas obras, o el derecho a mantener las obras de manera íntegra, anónima, etcétera, según casos descritos en la ley de la República Dominicana. Brevemente decir que la ley de derecho de autor, y eso vale para la República Dominicana y probablemente para la mayoría de países, porque también vale la pena decir que las normas de derecho de autor son muy similares, aparte de que existe un ordenamiento internacional firmado por la mayoría de los países del mundo, principalmente del mundo occidental, convenio de Berna, los otros tratados de derecho de autor de la OMPI y demás. Y en la ley se reconoce el derecho de cita, es decir, que los que usamos obras de otros autores podemos hacerlo siempre y cuando reconozcamos que el autor es tal
y que esta obra se puede seguir buscando en tal lugar y fue publicada en tal año por tal editorial, etc. Evidentemente que según establece la ley, la cita tiene un límite, es decir, nadie me puede reclamar porque yo le cite, porque yo le use siempre que le cite. No me puede reclamar, aunque la ley dice siempre que estos párrafos, estos pasajes no sean tantos y tan seguidos que razonablemente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra del autor. De hecho, la ley establece una penalidad en el artículo 170 de multa a quien incurra en abuso del derecho a cita. Es decir, que se puede citar siempre y cuando uno no abuse del derecho de cita. Siempre me preguntan, ¿y cuántas citas uno puede hacer de un autor sin que se considere abuso? Y yo les digo, miren, la ley lo deja a un criterio de razonabilidad, porque dice, siempre y cuando estos no sean tantos y tan seguidos, que razonablemente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra. O sea que no hay una respuesta matemática y habrá que aplicar algún test de razonabilidad para ver que esta sobrecita de autor en la página tal, y como el autor sigue diciendo, y vuelvo y cito un autor de una misma obra, se puede considerar un exceso y un abuso del derecho de cita. La ley de República Dominicana también penaliza con prisión correccional a quien en relación con una obra de estas a las que nos referimos, la inscriba en el registro o la difunda por cualquier medio como propia. O sea que hay prisión por plagio en la República Dominicana. Muy brevemente, sobre todo para quienes son profesores en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les invito a que busquen el reglamento disciplinario de la universidad para que vean las implicaciones que tiene el plagio, y me quedo solo con decir que la universidad castiga la comisión de plagio. También hay que decir que actualmente la universidad se encuentra redactando un código ético que también deberá traducirse en alguna normativa disciplinaria que penalice el plagio de los docentes, que tenemos como casi vemos al final unas responsabilidades con la promoción o no de la cultura del plagio. Entonces, hasta aquí los dos primeros puntos para que estuviéramos un poco sintonizados, y entro ya casi en la parte final para decir qué es plagio. Dijimos, y adoptando la definición de la Real Academia de la Lengua, es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es copiar y pegar, es atribuirme la autoría de obras que no son mías, de obras, y detallaba fotografías, música, películas, programas de computadora, libros, poemas y todas las obras análogas a estas que detallamos hace un ratito. Y entro a la última parte para dar algunos tips o algunas estrategias que me parecen vitales para evitar la comisión de plagio. Y de hecho algunas ya se pueden haber ido extrayendo de la exposición anterior. La primera, muy evidente, es respetar el derecho de cita. Me gusta decirle a los estudiantes, esto es muy claro para mí, yo al abrir su obra, normalmente nos referimos a obras literarias, pero igual en las obras literarias hay fotografías o mapas, planos, croquis y obras artísticas. Al abrirla yo tengo que tener claridad entre qué texto y qué redacción es suya y qué obras no son suyas. Si lo que es suyo y lo que no es suyo no está claro, usted tiene que preocuparse por tratar de simplificarlo. Es decir, lo imprescindible es que tiene que quedar expresamente claro qué escribe el autor y qué toma de otras fuentes. Lo que es textual lo entrecomillo, o bueno, como sabrán los que citan según otros sistemas de cita que mandan a que cuando las citas sean más de 40 palabras o un número X de palabras, en vez de entrecomilladas, van con una sangría en uno de los márgenes y con una letra un punto inferior. Pero de alguna manera tiene que haber una clara distinción entre lo que es literal de otro autor y lo que usted dice con sus propias palabras, por resumir. Y bueno, ahí les pongo un cuadrito, pero que dice lo mismo que acabo de expresarles, y como esto lo puedo poner perfectamente a disposición de todos los que lo soliciten, entonces se lo comparto y le pueden echar un vistazo más adelante. Distinguir entre citas textuales y no textuales. Me gusta siempre por su simpleza, porque evidentemente no puede atribuirse autoría de la frase aprovechemos el tiempo
Juan Pablo Duarte ni sus herederos o causavientes, pero esta frase que está en el campus de Santiago de nuestra universidad, frente a la biblioteca, que dice aprovechemos el tiempo, me sirve de un buen ejemplo para expresar cuando la cita es textual y por tanto decimos, Duarte nos dijo, dos puntos, abro comillas, aprovechemos el tiempo. Y debo citar que eso es una frase de Duarte. Si fuera una frase puntual de algún trabajo de investigación, entonces tendría que haber o la respectiva cita al pie, o una referencia al fin del trabajo, o la manera como se suele citar incorporada en el texto, donde yo diga dónde lo dijo Duarte, en qué edición, en qué página exactamente, y cuando vaya me voy a encontrar con la frase literal que vimos entrecomillada en el trabajo. O parafraseamos, que como verán es otra de las estrategias, perdón, y en vez de decir Duarte nos dijo aprovechemos el tiempo, decimos Duarte nos sugería que teníamos que aprovechar el tiempo. Estoy diciendo lo mismo. Lo cito porque extraigo la esencia del texto de Duarte, pero no entrecomillo, porque la frase, yo digo lo que dice Duarte, pero son mis palabras. El autor, en ese caso, soy yo. Pienso que hay que citar correctamente, si se toma literalmente y no se pone entre comillas, se plagia de todas maneras. Y eso es muy frecuente en los trabajos de los estudiantes principalmente, que uno ve un texto, un párrafo completo o varios párrafos con una notita al pie o citado de la manera en cómo se establezca en los sistemas de cita, pero sin comillas. Si yo veo eso y en el fondo el estudiante había copiado y pegado literalmente todo, de alguna manera perdura el engaño, porque al verlo yo entendería que es una paráfrasis, pero en el fondo es una copia textual, por tanto debe considerarse plagio, porque el autor no ha deslindado perceptiblemente que eso está tomado literalmente de la obra original. Hay que usar formatos estandarizados de cita, APA, MLA, ISO 690, 2013, Vancouver, etcétera, que son que incluyen manuales y ayudan mucho en la investigación a citar correctamente. Hay que tener cuidado de no abusar del derecho de cita. También me preguntan cuántas citas de un autor, o estamos hablando de las citas del mismo autor, y en principio la interpretación es que estamos hablando de la cita de la misma obra del autor. Y ya decía hace un ratito que no hay forma, salvo la razonabilidad, de entender cuántos son suficientes para entenderse abuso o no. La segunda estrategia es parafrasear, una cosa que nos remonta casi al español del bachillerato, ¿verdad? De aprender a redactar, de aprender a explicar, interpretar, amplificar, decir con palabras propias lo que hemos entendido, interpretado de un texto o de varios textos y poder aportar. Y de eso se trata en la universidad, a nivel de grado, a nivel de posgrados, maestrías, especialidades y a nivel de doctorado y a nivel de docencia también. El docente tiene que tener la capacidad de producir con sus propias palabras el contenido que ha aprendido y que pretende ayudar a que otros aprendan. Lo que yo hoy comparto son palabras mías, pero evidentemente que no son inventadas, sino que han sido fruto de la experiencia de citar muchísimos textos. La tercera estrategia, y casi termino, es la necesidad de depurar las fuentes bibliográficas. Me gusta muchísimo esta frase que decía Wikipedia es un excelente lugar para empezar una investigación y un malísimo lugar para terminarla. Es decir, hay que tener menos Wikipedia y más Scopus, más Web of Science, más Google Académico, más incluso Google Books, más fuentes de reputación, más dialnet.unirioja.es. Es decir, el académico tiene que tratar de buscar en el ámbito académico. Y yo casi diría como, dime dónde buscas y te diré la calidad de tu trabajo. Porque uno, digamos, su trabajo académico hereda lo bueno y lo malo de las fuentes de su trabajo académico. Y por tanto hay que tener mucho cuidado con los peligros de la sociedad de la información y tratar de citar fuentes fidedignas académicamente. Y por último, no quise dejar fuera esta estrategia que yo pienso que tiene mucho que ver con los docentes y en el marco del diplomado también se vincula a algunas metodologías y estrategias que les están enseñando o que les van a enseñar, como el método del caso, como el aula invertida o el aprendizaje basado en proyectos.
porque vale la pena decir que muchas veces el docente, los docentes, y me incluyo, tenemos una cuota de responsabilidad con el plagio, porque nosotros también somos parte de esa cultura que manda a los estudiantes a hacer trabajos sobre cosas que son prácticamente decirle como copia, porque es la única alternativa que te queda, porque a lo mejor a principio de curso la investigación es muy general, es una investigación, digamos, fácilmente copiable, es una investigación difícilmente producible por el nivel del estudiante a lo mejor, pero también partimos de una cultura que no considera que el estudiante en principio pueda hacer aportes. De alguna manera uno tiene un poco de baja autoestima académica, digámoslo. Es decir, uno cree que lo que el otro dijo o lo que tal profesor maestro ya hecho y derecho dijo tiene muchísimo más valor que lo mío, y los profesores tenemos una cuota de responsabilidad para promover la creación de ideas originales y para dar autoestima al estudiante en el sentido de que lo que tú puedes producir, lo que tú dices, puede ser muy bueno. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito artístico. Yo pienso en estudiantes de comunicación social que hacen obras audiovisuales, cortometrajes y demás obras. ¿Cuántas obras no pueden o fotografías hacer estudiantes que pueden ser verdaderamente obras de arte y necesitan de un empujón? Y por tanto, por último, método del caso implica que el estudiante tiene que ir al aula a aplicar conocimiento, a resolver un caso concreto para el que no hay una solución predeterminada, para el que no me sirve copiar y pegar. Es un caso que el profesor se toma el tiempo de hacer. O el aula invertida, donde el docente le dice, léase primero, y si usted lee, entonces tendrá condiciones para venir a discutir. Y el aula es discutir. Y por tanto, genera producción. O aprendizaje basado en proyectos, similar en áreas en que así lo permita. Mire, aquí este material, produzca a partir de él. Y el estudiante tendrá que consultar, de nuevo, subirse a los hombros de gigantes, pero producir algo obligatoriamente original. Abundan los recursos, ahí les pongo algunos, pero decir que en nuestra experiencia la Pucamaima adquirió hace un año y un poco más, casi 2 años, el software Turnitin, y tiene sus 2 versiones, Authenticate y Turnitin, como una herramienta para tratar de vencer y educar el plagio, el tema del plagio en los estudiantes, y yo creo que eso es algo plausible, que a lo que muchas universidades también tendrán que subirse, y que también habla muy bien de la estrategia de la universidad de producir, de estimular la producción de obras íntegras y de calidad. Y bueno, había otros ejemplos ahí que les pongo algunas fuentes, pero por ejemplo, esto casi lo podrán encontrar en un libro famoso, muy viejo ya, de Humberto Eco, perdón, que podrán incluso encontrar o en las bibliotecas o alguna referencia en línea, que se llama Cómo se hace una tesis, que pone un par de ejemplos interesantes de parafraseo aceptable y parafraseo inaceptable. Le ponía ahí algunas estrategias que me parecen interesantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como no te comas las comillas, como una estrategia para promover la integridad entre sus estudiantes. Y resumiendo, hablábamos de plagio. Plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Decíamos que tiene implicaciones éticas, robo intelectual, falta de integridad, deshonestidad, legales, implica prisión en la República Dominicana, hay multa por el abuso de cita, y disciplinarias, volviendo al caso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, existe un reglamento que penaliza con sanciones disciplinarias la comisión de plagio, y propusimos algunas estrategias: citar correctamente, parafrasear y entrenarnos en intentar expresar con nuestras propias ideas, dar las fuentes donde buscamos, y como docentes establecer estrategias, metodologías que motiven la participación y la producción original por parte de los estudiantes. Y ahora espero sus preguntas, alguna retroalimentación, desacuerdos, y yo contentísimo de participar de este diálogo. Bien, tendremos las preguntas a través de nuestro chat. Pueden ir haciéndolas y el doctor va a ir respondiéndolas. Ahí damos las gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hay preguntas. ¿Cómo puede patentizar una creación? ¿Dónde debe ir? ¿Qué debe obtener?
Bueno, también volver a situarnos en el tema de las áreas de la protección de la propiedad intelectual, porque estamos hablando de protección de obras literarias artísticas. Si es registro de una obra literaria o artística, se va a la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Ya decíamos al principio que no hay que registrar, pero bueno, para dar seguridad jurídica, claro que es conveniente registrar. Cuando hablamos de patentes, estamos hablando de obras aplicables a las industrias, inventos. Y estos inventos no son objeto de protección por parte del derecho de autor, sino por la propiedad industrial. Si lo que yo patento, según los requisitos de la ley 2000 de propiedad industrial, tiene nivel inventivo, no existe en el estado de la técnica y es original en la República Dominicana y bueno, y en términos generales en el mundo, entonces se protege y se registra en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. No he hecho más preguntas. No. A ver si puedo ver. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer uso de los programas cuando me encuentro en la universidad? Sí, bueno, imaginamos que se refiere a un docente. Si es docente de la universidad, mi recomendación es que contacte al Centro de Innovación y Tecnología para el Aprendizaje, CITA, para que le facilite el acceso al software Turnitin y que lo pueda implementar en sus grupos en la universidad. Y bueno, solo si es docente de la universidad. Hay otra aquí que dice que en el caso de que solo una parte del trabajo contenga plagio, ¿cuál entiende usted sería la sanción proporcionada al estudiante? En el caso de que una parte. Solamente una parte. Bueno, yo la verdad pensaría que ninguna parte debería tener plagio. Yo pienso que hay que partir de ahí. Porque yo tengo, bueno, pensémoslo en analogía a un delito común en el país. Mire, lo que pasa es que lo que yo me robé fueron 2 gallinas. Yo digo, bueno, lo que la ley penaliza es el robo. Sin duda la intencionalidad es un elemento importante. En el ámbito del plagio, yo digo, lo óptimo, lo deseable es que no se plagie. Cuando se plagia, se pone en duda la credibilidad del trabajo completo. El trabajo sufre con un pequeño plagio, porque incluso perjudica y uno podría pensar, si eso es esto pequeño, ¿qué otras cosas no habrá? Entonces, por tanto, yo diría que no debería haberlo, pero de haberlo, o por ejemplo, si también me preguntan si a veces, si yo cito de todas maneras, pero se me olvidan algunas comillas, son pocas las cosas, yo digo, tendrá que el comité de disciplina ver en el contexto si en efecto puede probar que usted puede evidenciar en el trabajo entero que citó correctamente, entonces yo podré darme cuenta de que estábamos ante un error tipográfico puntual. Pero si se puede constatar, es muy difícil como aplicarlo de manera matemática. Pero bueno, no es lo mismo un plagio en un trabajo de investigación final, una memoria, una tesis, que un trabajo, digamos, parcial de una clase, pero no quiero yo de todas maneras minimizarlo, porque de nuevo, el plagio es plagio y no hay forma de relativizar la conducta. Nuevamente están pidiendo el enlace para el software plagio. Sí, reiterar, si son profesores de la Pucamaima, desde hace casi 2 años la universidad adquirió Turnitin y el administrador del software es el CITA, que es el Centro de Innovación de Tecnología para el Aprendizaje. Sí, les recomiendo que contacten por teléfono o porque no tengo cómo darles de inmediato el vínculo, el enlace, pero se lo pueden facilitar a través de los contactos del webinar. También preguntan que si es una presentación de PowerPoint en la cual tiene mezclada contenido original y citado, si se considera una obra original de esa persona. La obra es original y no hay plagio si se citan las fuentes de donde se extraen las cosas. Y sí, es una obra original, claro que sí. Si no cita, entonces, bueno, puede ser acusada de plagiar. También preguntan que si hacen un resumen de un libro, si se comentaría un abuso de cita. Depende, igual, porque el resumen del libro se hace con mis palabras, entonces no hay problema. Si el objetivo es resumir un solo libro,
Bueno, evidentemente que no puede ser sometido o considerado abuso de cita, pero va a depender de la metodología docente. Yo veo, por ejemplo, a Marta Báez que me dice sobre las metodologías que los estudiantes no deberían llegar a escribir, entre comillas, tesis de 50 o 60 páginas sin antes haber pasado por la redacción de decenas de ensayos a lo largo de su formación. Ese es un problema de la educación superior de la República Dominicana, que el estudiante viene a investigar o viene a trabajar al final de la carrera y a veces, y eso es lo lamentable, es la única oportunidad o el único ejercicio serio de investigación que hace. Entonces eso también fomenta la cultura donde el estudiante se ve forzado a hacer 50, 60 y cuidado, yo he visto trabajos de fin de grado de 200 y 300 páginas y uno dice, ¿de dónde va a producir un estudiante? Y yo no quiero minimizar de nuevo al estudiante, pero tiene capacidad de producir sin copiar de otro lado 200 páginas. Entonces, eso parte también de la metodología, estoy de acuerdo. También preguntan si la Pucamaima ha adoptado algún manual de estilo en particular para la elaboración del trabajo de tesis. La universidad tiene como, bueno, esto es difícil porque todas las áreas disciplinares tienen sistemas diferentes. Por ejemplo, APA, que lo usan en psicología, pero también en áreas de negocio, tiene su manera muy particular de citar, incluso una citación incorporada al texto. Por ejemplo, para los que venimos del área del derecho, sería muy difícil trabajar así. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema de citas al pie de página. Entonces, por ejemplo, en derecho me consta que existe un manual, unas directrices, unas guías para citar en la universidad y habría que ver área por área y sistema por sistema de los que se tengan seleccionado, porque igual Vancouver, MLA tienen libros y manuales y si su área escoge uno de esos sistemas, lo que hay que hacer es remitirse a los cursos, que deberá haber decenas, si no cientos de cursos o de manuales para eso. Bien, otra pregunta dice, a veces lo que se pide a un estudiante, un marco teórico de 30 páginas o más, cuando el tema no amerita que se abunde tanto y pone en peligro de plagio. ¿No deberemos enfocar calidad sobre cantidad? Sí, no, sin duda. De escoger entre cantidad y calidad, siempre nos vamos a inclinar por la calidad, sin duda. Lo que pasa es que estamos en un contexto que valora muchísimo la cantidad y hay una presunción incluso de que lo que tiene poca cantidad no tiene calidad. Y el que hace un gran trabajo de calidad, pero de poca cantidad, tiene una gran tarea de desmontar el prejuicio de un jurado evaluador o de un docente, pero yo creo que eso es más fácil cuando el estudiante puede demostrar su capacidad intelectual que un estudiante que simplemente ha traído una obra extensísima, pero que uno puede ver al ojear que no es más que una recopilación de copio allí, dije allí, extraigo lo que otro dice y realmente eso aporta muy poco. Usted es un buen recopilador, pero no un buen investigador. Bien, para cerrar, ya vamos todo el tiempo, dice que si es profesor o trabajador de la Pucamaima, si hay un lugar donde puede ir y buscar asesoría sobre el tema, si quiere hacer un manual o libro de un tema. Vamos a ver, si yo como profesor o trabajador de la Pucamaima hay un lugar donde yo puedo ir y recibir, sería asesoría sobre el tema. Y si quiero hacer un manual o libro de un tema. Bueno, si es ayuda para redacción, es lo que habría que ver. Existe en la universidad el Centro de Excelencia para la Investigación en Lectura y Escritura, CEDILE, por un lado. Si es por un tema de temas editoriales y demás, hay un departamento editorial. Y si es un tema, tendría que ir a la escuela o departamento que tiene el expertise o relacionado a esa área. No sé si interpreto bien la pregunta. Hay una pregunta en audio, usted preguntó ahorita. Vamos, sí, podemos escucharla. De todas maneras, mientras tanto, Raima dice sobre Turnitin, son licencias disponibles de PUCMM, se les manda un email a los que manejan ese software, ya decía que es el CITA, desde su correo institucional y valoran si la conceden. Bueno, la valoración solo tendría sentido en la medida en que no hubiera licencias suficientes disponibles, pero se trató de hacer una concesión de licencias armonizadas en toda la universidad, o sea que técnicamente debería haber para todos los docentes.
o para una gran cantidad de docentes por área. Por tanto, nadie debería no tener acceso a la fuente. Yo les recomendaría que se contacten con el CITA. Hablan de medicina, efectivamente, formatos para la presentación de un trabajo de investigación. Sí, yo creo que la mayoría de medicina trabajan con Vancouver y, como decía, es un formato aceptado universalmente para citar. Y es muy fácil. Si los artículos de investigación de medicina para ser publicados en revistas tienen que ser realizados utilizando el método de Vancouver, entonces Vancouver es un método, y búsquese el método de Vancouver y los manuales que existan y aprenda a usarlo. Yo sé que hay un gran equipo en la Facultad de Salud, en la universidad, que forma para esos fines. A ver, alguien más escribió. Para medicina. Están pidiendo el programa sobre plagio. Podemos enviarle un correo luego a todos los participantes para explicarles el proceso que deben seguir para usar este software. Así es. No se escucha la pregunta. Bueno, yo solo quiero reiterar las gracias, reiterar las felicitaciones. Bueno, me pregunta sobre el autoplagio. Sí, es un tema complejo también porque la originalidad implica ser original de uno mismo incluso. Muchas veces cuando uno presenta un trabajo para una revista o para algún fin puntual de investigación, se exige que el trabajo sea original y que no haya sido presentado antes, por tanto. Entonces, si yo utilizo un trabajo mío que fue presentado en otra ocasión, yo estoy obligado a hacer autorreferencia. Porque si no hago autorreferencia, entonces se me puede acusar de autoplagiar, cuando se exige principalmente un trabajo original. Y si no se exigiera original, entonces yo no veo por qué no hay deber de, al iniciar el trabajo, decir, este trabajo parte de una investigación realizada en tal periodo sobre tal tema, y por tanto esto la amplía o es idéntica a la presentada en tal manual o en tal revista. Yo pienso que eso suma muchísimo al tema de la integridad y de la honestidad intelectual a las que nos referíamos. Hay muchísimas webs, pueden buscar, bueno, Google nos puede ayudar muchísimo a buscar, gratuitas, con la deficiencia de que normalmente tienen límite de cantidad de páginas. Va a depender muchísimo de la cantidad de trabajos que tenga indexado el software, de alguna manera. Eso, porque hay que entender que esto es 0 y 1. Lo que hace el software no es magia, es simplemente hacer una búsqueda entre el trabajo que se le ingresa y todas las fuentes que el software tiene. Evidentemente que el software hace lo que pueda, y hay que tener algo en claro. También se requerirá hacer algún taller para uso del software, porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, mira, el software me dice cuánto de lo que presenta el trabajo es idéntico a otras fuentes. Entonces yo digo, ¿eso quiere decir que eso es plagio? Yo digo, no, porque el software va a dar un porcentaje de identidad. Ahora, plagio es si lo que es idéntico no está bien citado, no tiene comillas, la cita que pongo es mentira, no es esa, es otra. Es decir, el software me ayuda, pero no me hace el trabajo. El software me ayuda porque yo paso primero el trabajo por el software antes de verlo. Y por tanto ya hizo un gran trabajo por mí. Si yo no tuviera el software, y de hecho yo he asesorado en 10 años muchísimo trabajo de investigación sin software, y es un trabajo muy duro para el docente cuando se lo toma en serio, porque uno tiene que sospechar. Cuando sospecha, busca, y entre comillas, y mira en Google. Entonces, claro, uno pierde mucho tiempo en vez de dedicarse a ver el contenido, a perseguir. Y para el profesor es muy difícil convertirse ahí en detective, porque esa no es la labor del docente. Por tanto, el software hace el trabajo por mí. Mire, antes de yo tomarme el tiempo de verlo, mire, pásemelo usted primero y revise y dígame, deme un informe. Y con ese informe, el profesor, el asesor, tiene que aplicarle igual, ¿cómo se llama? Trabajo intelectual. No puede ser que yo diga, no, porque el porcentaje es un 60% de identidad. Yo digo, bueno, eso podrá ser escasa originalidad, muchas otras cosas, pero no plagio, porque son idénticos, pero él lo citó todo correctamente. Y aquí nos estamos refiriendo principalmente a plagio. Marta dice, la herramienta Reference de Word no lo he usado, pero bueno, igual también creo que
eso enriquece el tema. Agradecerles el tiempo, que pienso que no solo los interesados porque están cursando el diplomado, sino tantos otros que se han unido. Pienso que es un tema de verdad muy interesante, muy importante. Es un tema de integridad académica, son competencias que el profesor tiene que fortalecer. Yo creo que es una competencia que marca la diferencia entre un docente de calidad y uno que no apuesta por ella, porque el rol del docente es ser un facilitador, un intermediario entre la masa de conocimiento que hay, que comprenderán que cada vez es mayor, porque uno tiene ahora más información en un ratito que la que tal vez tuvieron nuestros abuelos la vida entera. Y de repente el estudiante se puede perder en ese mar. Y el docente entonces es un intermediario que orienta, que ayuda, que dice, no, espera, no te pierdas, empieza por aquí, búscate este autor y empieza a ver un poco de luz en el horizonte, ya está un mapa propio, y a partir de ahí, entonces, ¿cuáles son tus aportes? Entonces, yo creo que sí, que los interesados en motivar la integridad son docentes que apuestan por la excelencia, y creo que ahí están ustedes la mayoría, casi 50 y pico de personas, y por eso les felicito, y de mi parte y todo el equipo del CDP, a la orden en todo lo que podamos servirles. Bien, muchas gracias al doctor Dariel Suárez por su tiempo y compartir todos sus conocimientos con nosotros. Para todos los que nos están escuchando, queremos que sepan que el webinar va a estar grabado y lo compartiremos con ustedes a través de correo electrónico. Nuevamente, darles las gracias y que tengan feliz resto de la tarde.